Continuamos, amores, en matemática en las páginas 178 y 179. Vamos a multiplicar y dividir por números mayores y también menores que 1. Veamos. Gretel prepara baguettes para vender en su panadería. Por cada uno debe utilizar 2.25 kilogramos de masa. Si el sábado preparó 5 kilogramos de masa, obtendrá más o menos de 5 baguettes. Si tiene 5 kilogramos de masa y ocupa 0.25 kilogramos de masa por baguette. ¿Por qué y cuántos obtendrá? Conteste, para preparar un baguette se necesita más o menos de 1 kilogramo de masa. Se necesita menos de 1 kilogramo, ¿verdad? Se necesita 0,25 centésimas de kilogramo. Entonces, según la respuesta anterior, vamos a marcar la opción correcta. De 1 kilo se obtiene solo un baguette o de 1 kilo se obtiene más de un baguette. Se obtiene más de un baguette, ¿verdad? Porque con 1 kilo vamos a hacer más de un pancito. De acuerdo con la información anterior, se deduce que si se necesita menos de 1 kilo de masa para preparar un baguette, entonces con 5 kilos se van a hacer más de 5 baguettes. Anote en el recuadro la operación que permite calcular la cantidad de baguettes que se preparan con 5 kilos de masa. Entonces vamos a dividir 5 kilos entre 0,25 kilogramos. Eso nos dio 20, van a sacar 20 melcochones con 5 kilogramos de masa. Muy interesante. Chicos, veamos. Multiplicar y dividir por números mayores que 1. Al multiplicar un número por otro que es mayor que 1, es un número natural mayor que 1. Bueno, puede ser decimal. El resultado va a ser siempre mayor que el primer número. Yo sé que esto es como muy obvio, pero a veces debemos analizar las proposiciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 2 es mayor que 1. 15 por 2 es mayor que 30, por lo tanto 30 es mayor que 15. Como estamos multiplicando el 15 por el 2 y 2 es mayor que 1, entonces el resultado va a ser mayor que el primer factor, ¿cierto, verdad, hijos? Siempre que uno multiplica, uno piensa que el resultado va a ser mayor de todas formas. 0,3 por 2, volvemos a lo mismo, el 2 es mayor que 1, al hacer una multiplicación, 0,6 es el resultado y por lo tanto 0,6 es mayor que 0,3. Vean lo que pasa cuando dividimos un número entre otro que es mayor que 1. El cociente siempre va a ser menor. Recordemos que esos son los conceptos básicos que hemos estudiado siempre. Multiplicar es obtener un número más grande y dividir es un número más pequeño. Siempre hemos tenido estos resultados en nuestra vida escolar. Pero ahora debemos considerar que estos resultados se dan siempre que se multiplique o se divide por un número mayor que 1. Entonces veamos, 5 es mayor que 1. Entonces si yo divido 15 entre 5, me da 3 y 3 va a ser menor que 15. Si yo voy a dividir un número entre otro número que es mayor que 1, el resultado va a ser un número más pequeño que el primer número. Si yo tengo 15 mangos y los divido entre 5 niños, pues a cada niño no le va a tocar más de 15 mangos, o sea, son solo 15. Los voy a repartir, entonces a cada niño le va a tocar menos de 15. Esa es la idea de la proposición. Entonces 3 es menor que 15. Volvemos a lo mismo, 0,2 dividido entre 5, estamos dividiendo entre un número mayor que 1, entonces el resultado 0,04 va a ser menor que 0,2. Hasta el momento estamos bien, no hemos visto nada nuevo, pero ¿qué pasa cuando multiplicamos y dividimos por números menores que 1, hijos? O sea, por 0, algo. Aquí es donde se pone interesante la matemática. Yo les dije a ustedes desde el principio de año. Al multiplicar un número por otro menor que 1, el resultado va a ser menor que el primer número. Veamos el ejemplo. 0,2 es menor que 1. Si yo multiplico 15 por 0,2 me va a dar 3. Y 3 es menor que 15, ustedes saben eso, ¿verdad? Qué interesante.
multiplico 0,3 por 0,2, eso me da 0,06 centésimas. 0,6 centésimas es menor que 3 décimas, ¿verdad? Muy interesante nuestra matemática. Y vean lo que pasa. Si yo divido un número por otro que es menor que 1, el resultado va a ser un número mayor que el dividendo. Es increíble, pero es así. Por ejemplo, la operación que se resolvió en el problema inicial, estamos dividiendo 5 kilogramos de masa entre 0,25 kilogramos por baguette y nos van a dar 20 baguettes y 20 es mayor que 5. Muy interesante. Veamos el segundo ejemplo. 0,5 dividido entre 0,25, nos va a dar 2 y 2 es mayor que 0,5. Veamos. Coloree las operaciones que nos van a dar un resultado mayor que 25. 25 por 3 va a dar mayor porque estamos multiplicando por un número mayor que 1. 25 dividido entre 3 no, porque cuando dividimos por un número mayor que 1 nos va a dar un número menor. 25 por 0,3 no, porque cuando multiplicamos por un número menor que 1 nos va a dar un número mayor. Y la última sí, porque estamos dividiendo por un número menor que 1. Entonces nos va a dar un número mayor que 25. Muy interesante. Coloreemos las operaciones que tienen un resultado menor que 38. La primera no. Hijos, estamos multiplicando 38 por 7 y 7 es mayor que 1. Por lo tanto, esa multiplicación nos va a dar un número mayor que 38. La segunda sí nos va a dar un número menor porque estamos dividiendo por un número mayor que 1. Veamos la tercera. Al multiplicar por un número menor que 1 nos va a dar un número menor que 38. Por eso sí lo coloreamos. La última no, porque estamos dividiendo por un número menor que 1. Entonces ese resultado va a ser más grande que 38. Muy interesante este tema, hijitos. Vamos a anotar una multiplicación y una división con un resultado mayor a 15. Entonces, la multiplicación tiene que ser por un número que sea mayor que 1, por ejemplo, 15 por 3, 15 por 2, 15 por 4. Y la división, para que nos dé un número mayor a 15, tenemos que dividir a 15 por un número menor que 1. Entonces, podemos dividir 5 entre 0,3 y verán que el resultado va a ser mayor que 15. Muy interesante, ¿verdad?